Mis amados hermanos y hermanas, les saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. En este día quiero compartir con ustedes la reflexión de la palabra del Señor, que la tendremos en el libro de Lucas, capítulo 11, versículos 1 al 4. Damos lectura en el nombre de nuestro Señor Jesús. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Y les dijo: cuando oréis, decid: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdona nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Que Dios bendiga la lectura de la palabra del Señor en nuestros corazones. Queridos hermanos y hermanas, a la verdad Jesús, cierto, estaba enseñando el sermón del monte, hablándole, cierto, a sus discípulos y a la gente acerca de los principios y valores y conductas que nosotros como hijos del Señor debemos de tener, y también dio ocasión para que Él pudiera enseñarles esta oración tan importante a los que estaban con Él, que es conocida como la oración del Padre Nuestro. Que el Señor nos ayude y nos bendiga. Pero yo hoy día quiero que nos podamos detener solo en el versículo 4 de lo que hemos leído, donde dice: perdona nuestros pecados. Hermanos queridos y hermanas queridas, nosotros todos los días pecamos contra Dios. No hay día en el cual nosotros no pequemos contra Dios. Ofendemos a Dios. Y de esta forma nosotros no agradamos a nuestro Padre Celestial. Él es santo, dice, y habita entre los santos. Por lo tanto, si nosotros hay pecado, no puede morar el Espíritu del Señor. Que el Señor nos aumente la fe y la confianza. Dice la palabra del Señor en 1 de Juan, capítulo 1, versículo 8. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Que el Señor tenga misericordia y el Señor, cierto, nos ayude, porque la verdad, si decimos que somos perfectos, no tenemos pecado, cierto, estamos engañándonos nuestro corazón, engañando nuestro caminar en el Señor, porque somos pecadores, somos personas que estamos en un proceso de santidad hasta llegar a la estatura de Cristo. También dice la palabra del Señor en 1 de Juan 2:1, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. El Señor nos bendiga y el Señor nos aumente la fe y la confianza. Queridos hermanos, usted y yo necesitamos imperiosamente, cierto, el perdón del Señor. Que el Señor tenga misericordia. Necesitamos recibir esa gracia bendita que Dios nos regaló cuando murió en la cruz, y Él, cierto, pagó el precio de los pecados, cierto, por los cuales nosotros debíamos de pagar. Dios tenga misericordia. La palabra perdón significa remitir, cierto, cancelar o alejar la deuda. El Señor, cierto, canceló nuestra deuda a través de su muerte en la cruz, queridos hermanos y queridas hermanas. Por lo tanto, nosotros todos los días somos, cierto, bendecidos con el poder de Dios. Ahora, la justicia y la misericordia son tan importantes en la vida del cristiano y de la cristiana, ¿cierto? Y la justicia y la misericordia provienen de Dios. Ahora usted dirá, ¿qué es más importante, la justicia y la misericordia? Ambas son importantes, pero lo que más a nosotros nos beneficia y nos ayuda es la misericordia. Porque fíjese que si fuera en la justicia de Dios, todos nosotros no podríamos existir.
estaríamos muertos, ¿cierto?, a causa de la rebelión que cometemos todos los días. Pero la misericordia de Dios, Él renueva su amor todos los días. Cada día el Señor tiene misericordia y nos ayuda y nos bendice. Es solamente por la misericordia del Señor. También dice el mismo versículo, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. A la verdad, si nosotros necesitamos del perdón de Dios todos los días, queridos hermanos, también nosotros tenemos que tener la capacidad y la bendición de perdonar a aquellos que nos ofenden. El Señor tenga misericordia. Dice la palabra del Señor en el libro de Mateo, capítulo 18, versículo 21. Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Que el Señor nos ayude. Hermanos queridos, hermanas queridas, debemos de tener paz en nuestro corazón, paciencia y perdonar todas las veces que sea necesario, porque, hermanos, recordemos que nosotros recibimos el poder y la bendición del perdón de Dios todos los días, a cada instante de nuestra vida. Que Dios tenga misericordia. También dice la palabra en Efesios 4:32, más bien sean bondadosos y compasivos unos con otros, perdonándose mutuamente, así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. Tomemos el ejemplo de nuestro Señor. Tomemos el ejemplo de nuestro Dios tan grande y maravilloso que nos perdonó a través de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, que estábamos condenados. Estábamos condenados, ¿cierto?, a la perdición eterna. Cristo perdonó nuestros pecados. Dios entregó a su Hijo por nosotros, y nosotros, hermanos, ¿por qué nos cuesta tanto perdonar? ¿Por qué nos cuesta tanto perdonar, queridos hermanos? Si todos los días recibimos el perdón de Dios. Que el Señor saque de nosotros el orgullo, saque de nosotros, ¿cierto?, la ira, el enojo, la soberbia, las raíces de amargura que hay muchas veces en el corazón del hombre y de la mujer. También dice la palabra del Señor en Mateo 6:14, porque si perdonamos a los hombres sus ofensas, Él os perdonará también a vosotros vuestras ofensas. Que el Señor nos ayude. Si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Mire, qué gran bendición tiene el que nosotros perdonemos. Si nosotros perdonamos a los que nos ofenden, Dios nos perdona. Dios renueva su misericordia para nosotros. Si perdonamos a aquellos, ¿cierto?, que nos hacen daño, que nos causan dolor, que muchas veces hablan, ¿cierto?, de nosotros. Que Dios tenga misericordia y nos aumente la fe. Y nos haga ser hombres perdonadores, porque también cuando nosotros perdonamos, nuestro corazón, nuestra mente se libera de la angustia, se libera de la preocupación, se libera de la tristeza, hermanos queridos, y hay paz en el corazón. Que Dios nos ayude y nos bendiga. Entonces, lo central, hermanos, de esta oración del Padre Nuestro es que nosotros recibimos el perdón de Dios todos los días, pero también nosotros debemos de perdonar todos los días a aquellos que nos ofenden. Que Dios nos bendiga, que Dios nos aumente la fe. Oramos. Padre amoroso, le damos gracias en esta hora por su inmenso amor y su inmensa misericordia. Gracias por su perdón. Cada día necesitamos, Señor, ser perdonados. Señor bendito, le fallamos. Tenga misericordia de nuestras vidas y ayúdenos a tener un corazón perdonador, un corazón misericordioso, Señor. Así como nosotros todos los días recibimos tu perdón, también nosotros todos los días perdonar a aquellos que nos ofenden, porque usted, Señor amado, así nos manda, y con esto también nuestra vida espiritual es restaurada y es sanada.
Bendíganos, Señor, y aumente en una fe y coloque en nosotros un corazón perdonador. Gracias, bendiga esta palabra en nuestros corazones. Se lo suplicamos en la bendición del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos y hermanas, que el Señor les bendiga y les guarde y que en esta semana que comienza, todo lo que coloque en mano usted, Dios les sea prosperando y les sea bendiciendo.